Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a seguir como las últimas veces, trabajando ahí con el Power. No encuentro. Ah, acá. Aquí. Bien. A ver, ¿qué onda? A ver. Un segundito. Bien. A ver si. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con, yo que le puse función cuadrática en el título, ¿sí? Que la vez pasada estuvimos trabajando con función lineal, pero bueno, en función cuadrática en realidad incluye funciones potencias en general, que esto ya lo habrán visto en la teoría, y función cuadrática y función raíz cuadrada. Pero bueno, lo que vamos a ver centralmente es función cuadrática y función, o sea, raíz cuadrada la vamos a ver como inversa de la cuadrática, o sea que la vamos a ver como algo, no sé si secundario, pero como accesorio a la función cuadrática. Y toda la cuestión de funciones potencias en general no lo vamos a trabajar en la tarea de aula, más de lo que ya vieron en la teoría. Bueno, entonces, vamos a arrancar directamente con unas actividades que no están en la guía, que después, ahora cuando después terminemos, les subiré el PowerPoint y las actividades van a quedar en el PowerPoint, o sea que les subiré el PDF y ya. Pero bueno, son dos actividades que elegí, más que nada para poder trabajar y discutir si las generalidades de estas funciones y, y eso. O sea, no vamos a profundizar en la tarea de aula en hacer un montón de trabajos con las funciones cuadráticas y graficar un montón de funciones y demás, sino que vamos a trabajar con un par para discutir las cuestiones que nos interesan y después con un problema directamente. Bueno, entonces, no voy a hacer una introducción teórica tampoco, lo vamos a ir viendo. Espero que más o menos tengan, digamos, de la teoría las cuestiones básicas, si no las veremos acá. Pero comencemos. Entonces, acá tenemos dos funciones dadas, ¿sí?, por las gráficas, y antes que nada, ¿reconocen qué forma tienen las gráficas estas? ¿Cómo les llamamos? Parábolas. Parábola. Bien, perfecto, ¿sí? Son parábolas. Las parábolas son curvas que no nos interesa, o sea, no vemos en la facultad, digamos, en nuestra matemática, de dónde surgen, ¿sí? Tienen una definición precisa de específicamente como eso, ¿qué tiene que pasar para que esto sea una parábola? Porque yo veo esta forma, digo, bueno, es como una especie de arquito, ¿sí? Pero hay otras gráficas que son parecidas y que no son parábolas, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Simplemente nos interesa que puedan reconocer como estas formas de gráficas y llamarle parábolas. Y lo más importante, o algunas características que tienen todas las parábolas es, principalmente, hay una característica que es como muy importante. ¿Saben cuál es? O sea, ¿qué elemento de las parábolas, por ejemplo, veamos acá a la izquierda? ¿Qué elementos podríamos nombrar como elementos importantes de esa parábola? Las raíces y el vértice. El punto fijo y el directriz. Ok, bien, las raíces por un lado, vamos con todo lo que nombraron. O sea, por un lado las raíces, que estarían por aquí, serían los puntos de intersección con el eje X. Eso van a ser, a medida que trabajemos con las funciones, van a ser como puntos importantes, ¿sí?,
de cualquier tipo de función. ¿Sí? Siempre que grafiquemos una función nos van a interesar los puntos de corte con los ejes, porque por ahí son puntos importantes para graficar. Lo mismo acá en el de la derecha, tengo las raíces por ahí. También podría marcar, por ejemplo, así como marqué los puntos ¿El vértice, profe, puede ser? Bien, el vértice es otro. El vértice de la parábola, que en este caso está acá, es como el puntito, digamos, que está como más arriba o más abajo, vamos a hacerlo un poco más grande. Y en este caso estaría acá, ¿sí? Fíjense que a diferencia de las raíces, o sea, las raíces son para cualquier función. Ahora, ya el vértice es una característica más específica, ¿sí?, de las parábolas. Y lo otro que nombraron, del foco y la directriz, esas son cuestiones geométricas que tienen que ver con eso, con la Analítica. ¿Cómo? Tiene que ver más con geometría analítica. Claro, con la definición más formal desde la geometría de lo que es una parábola, que con eso no nos vamos a meter, ¿sí? Bueno, entonces, como característica de las que nombramos recién, de las que nos interesan. Faltaría el eje de simetría. Perfecto. Y el eje de simetría, exacto, que si vemos acá en las gráficas, las parábolas tienen esa característica que son simétricas respecto a un eje. ¿Sí? Y fíjense, ese eje siempre es vertical y pasa por el vértice. O sea, como que eso no lo dijimos, pero no solo, digamos, las parábolas con las que trabajemos o que puedan ser gráficas de funciones van a tener esta forma, sino que además van a estar, siempre su eje de simetría va a ser vertical. O sea, yo no voy a poder tener una gráfica, una función que sea una parábola, que me quede una parábola girada, inclinada, por ejemplo. ¿No? Siempre va a ser con sus ejes de simetría verticales. Y acá estaría el eje de simetría por acá. Bueno, esos son básicamente los elementos más importantes, ¿sí? Hago una cuestión cuando si ustedes tienen que en algún momento graficar una parábola a mano, tener en cuenta que, sobre todo acá, le voy a correr un segundo para verlo, que en la parte, digamos, donde está el vértice de la parábola, ahí es como que tienen como una pancita, digamos, no tienen como un ángulo o algo así, sí, como algo que fuera como un pico, como si fuera una gráfica de un valor absoluto, ¿sí? Tiene una gráfica que es como suave, podríamos llamarla. También para tener en cuenta. Bueno, y estas parábolas que aparecen acá, obviamente son las gráficas de las funciones cuadráticas, que son con las que vamos a trabajar hoy. Eso no lo dije, pero supongo que lo sabían. Bueno, entonces, empecemos con eso, desde lo gráfico. Veamos, primero, ya sabiendo que las gráficas van a ser gráficas de funciones cuadráticas, ¿sí? Vayamos viendo lo que está acá, y que son todas cosas que me interesa que veamos. Por un lado, dominio. Dominio de cada una de estas funciones. Todos los reales. Todos los reales. Eso lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Acuérdense que como esta parábola sigue y sigue infinitamente, lo mismo con la de la derecha. Y si pensamos en las leyes de las funciones cuadráticas, también. Ahora ya en breve vamos a meternos con las leyes. Imagen, por ejemplo, De 4 a menos infinito. De menos infinito a 4, perdón. Bien, para la de la izquierda voy desde menos infinito hasta 4. Acá estaba el 4 que lo tapé violentamente con el circulito azul, pero había un 4 ahí, ¿sí? Entonces la imagen va desde menos infinito hasta 4. ¿Y qué pasa con la de la derecha? Puede ser de menos 5 a más infinito.
O -4, no sé qué es. -6, perdón. -6. Sí, a ver, no sé si lo veían bien. Si la parábola empieza acá, o sea, y la imagen va desde -6, donde está el vértice, hacia arriba, ¿sí? Fíjense que es -6, y ese -6 lo incluimos, porque es justamente la imagen que tenemos a la altura del vértice, ¿sí? De -6 a más infinito. Bien. Y después pregunta si poseen máximo o mínimo y su valor. Veamos ese y después charlamos un poquito. ¿Qué pasa con la de la izquierda? ¿Posee máximo o posee I/O mínimo? O sea, un valor máximo que alcance la función después andar de valor. Sí, el 4, máximo. Bien, posee máximo, ¿sí? Fe, una pregunta. Sí, Elías. ¿Se indica como punto o lo indicas con la imagen al máximo? El máximo es un valor de imagen, máximo y mínimo. ¿Sí? Si piensas, o sea, la definición de máximo y mínimo es el valor de imagen. Después lo que a veces les pueden preguntar es para qué valor o valores se alcanza. Pero es siempre un valor de imagen. Entonces lo indicamos, si lo tenemos que indicar sería un valor de I. ¿Sí? Sería un valor de I igual a 4 en este caso, que es o sea, y necesariamente si posee máximo, fíjense que eso a ver, si tiene máximo lo vamos a poder ver en el conjunto imagen. ¿Por qué? Fíjense, para que posea máximo, acá tengo que tener un número. Fíjense que esta gráfica, esta función, por ejemplo, no posee mínimo porque hacia los negativos la función decrece sin tope. Entonces no podría dar un valor mínimo, ¿sí? Entonces mínimo no tiene. Si acá tuviera un más infinito, tampoco tendría máximo. Y ahora, como acá este conjunto hacia la derecha está acotado en el 4, el 4 tiene que ser parte del conjunto imagen, o sea, acá tengo un corchete, para que ese 4 sea el valor máximo de la función. Bueno, y análogamente, ¿qué pasa con esta otra? En esa no posee máximo y sí mínimo. Bien, cuando hablamos recién, posee mínimo -6. y igual a -6. Perfecto. Fíjense que entonces, que con lo que hablamos recién, digamos, el mínimo lo podemos ver desde la gráfica, pero también si a mí me dan una función, o sea, me dan una función y me dicen el conjunto imagen es tal, de -6 a más infinito, yo incluso desde ahí solo puedo ver y puedo asegurar que va a tener mínimo y que va a ser -6. ¿Sí? Únicamente desde el conjunto imagen. Bueno, esto me interesa que lo vean, principalmente porque, o sea, las funciones cuadráticas, una de las utilidades que van a tener a la hora de modelizar cosas, va a tener que ver con esto, que son funciones que alcanzan, fíjense, un valor máximo o un valor mínimo. Eso va a depender de si mi parábola, cada una de los lados de la parábola del eje de simetría se llaman ramas. Eso va a depender de si mi parábola tiene ramas hacia abajo, como en este caso, o hacia arriba, como en este caso. ¿Sí? Cuando tiene ramas hacia abajo, mi parábola va a tener un valor máximo, y muchas veces me va a servir para modelizar situaciones donde algo alcance un valor máximo, y lo mismo con esta, con valores mínimos. Y fíjense que ese valor máximo o mínimo, ¿qué relación tiene con el vértice? ¿Qué es el vértice? La ordenada del vértice. Bien, es la ordenada del vértice, ¿sí? O sea, el vértice es un punto de la gráfica, ¿sí? O sea, eso sí es un punto del plano que tendrá abscisa y ordenada. Por ejemplo, para este caso, no me acuerdo si lo pedía, pero lo podemos dar.
por ejemplo, en este caso el vértice, ¿qué coordenadas tendría? 0,4. 0,4. 0,4. 0, 4. Perfecto. Entonces, la abscisa es 0, la ordenada es 4, y el valor máximo de la función es la ordenada del vértice, ¿sí? Bueno, y fíjense también que otra cosa que me interesa, acá tenemos la gráfica, y ya sabemos que la ordenada del vértice va a ser o su valor máximo o su valor mínimo. Y eso depende de si las ramas abren hacia abajo o abren hacia arriba. Bueno, esa característica de las funciones cuadráticas que abran, digamos, con sus ramas hacia abajo o hacia arriba, y acá quiero ya escribir como presentar la ley, la hemos ya escrito acá vamos a ir haciendo un resumencito de lo que está surgiendo. Pero cuando les definen función cuadrática, así les dicen que es un polinomio de grado 2, ¿sí? Donde las constantes A, B y C son números reales. Bien, ¿cómo se llama el numerito A? Coeficiente. Perfecto. O sea, en un polinomio, A, B y C serían coeficientes. Los tres. Ahora, el numerito que multiplica a la X de mayor grado tiene un nombre. Dependiente. Coeficiente de grado 2. Yo leí en el B coeficiente principal, no sé si es trampa eso. ¿A dónde lo viste? Lo leí en el B de la diapositiva anterior. Ah, perfecto. Bueno, Coeficiente principal. perfecto. Nada, no es trampa, está perfecto. Bien, es el coeficiente principal, ¿sí? La pendiente o sea, es el numerito que multiplica el de mayor grado en las lineales, y acá no le llamamos así porque no tiene esa interpretación. Y A es el coeficiente de grado 2, como pusieron recién en el chat. Pero bueno, acá le vamos a llamar específicamente coeficiente principal, y esto vale para cualquier polinomio. ¿Sí? Yo tengo un polinomio de grado 55, el número que multiplica la X a la 55 va a ser el coeficiente principal de ese polinomio. Y C, ya que estamos, lo notamos, no lo usamos mucho, pero en un polinomio, ¿cómo se llama el C? El numerito está suelto. ¿Sería la ordenada del origen o...? El Término término independiente. Ahí va. Término independiente, y también le pueden llamar ordenada al origen, aunque no es erróneo, lo solemos reservar para las lineales, pero está bien. Bueno, entonces fíjense que en la función cuadrática tenemos este numerito, que es el coeficiente principal, el B y el C. Cada uno tendrá, digamos, bueno, el B mucho no lo vamos a poder interpretar, pero el A tiene una interpretación muy clara, y que tiene que ver con, vuelvo acá, vamos a anotarle con la ley, copio. Okay. Vamos a tener la cámara. Bien. ¿Qué es lo que me dice acá? Indicar el signo del coeficiente principal y qué relación tiene con la gráfica de la función. Entonces, en realidad ahí las preguntas están un poco, no sé si invertidas, pero necesitamos saber qué relación tiene el signo del coeficiente, el A, con la gráfica de la función para poder responderlo. Bien, ¿se acuerdan de la gráfica de x cuadrado? De la cuadrática más básica de todas. Bien, esa x cuadrado, ¿cuánto vale su coeficiente principal? 1. 1. 1, perfecto. ¿Y cómo abren sus ramas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No acuerdo. Hacia arriba. Arriba. Bien, hacia arriba, ¿sí? La gráfica de x cuadrado, última, ahora la vemos en GeoGebra, pero es como la parábola más básica de todas. Esa abre con sus ramas hacia arriba. Quizá, digamos, se la tienen que acordar, o sea, se la van a terminar acordando, pero es una buena manera de acordarse al principio, ¿sí? La relación entre el signo del coeficiente principal con en qué sentido van las ramas. ¿Sí? Piensen en x cuadrado,
que las ramas van hacia arriba y su coeficiente es positivo. Entonces, un caso parecido a x cuadrado, en el sentido de que las ramas van hacia arriba, sería este, ¿sí? Y entonces acá fíjense que más allá de que todavía no sabemos cuál es la ley ni nada por el estilo, sí sabemos, o podremos saber, que el coeficiente principal es positivo. Y esto vale siempre para las parábolas. Mientras que, en este caso, en la izquierda, el coeficiente principal va a ser negativo, ya que las ramas abren hacia abajo. Y entonces, bueno, y eso. Bueno, y por último, o por penúltimo, mejor dicho, el ítem C. Se lo borro, bien. Que nos pide determinar la ecuación del eje de simetría y discutir si la función presenta algún tipo de simetría. Primero, ecuación del eje de simetría. Fíjense, el eje de simetría es una recta. Entonces tenemos que dar la ecuación de una recta. Y fíjense que, por ejemplo, esta recta, o sea, tenemos que dar la ecuación de la recta en azul. Punto. ¿Cómo la daríamos? O sea, ¿qué condición, todos los puntos que están sobre esta recta, qué condición cumplen? ¿De abscisa o de ordenada? Que la abscisa es 0. Bien, ¿sí? X igual a 0. ¿Sí? Ahí, perfecto. Entonces, las ecuaciones de esta recta es una recta vertical, ¿sí? Va a ser X igual a 0. No es función, o sea, si pensamos como una función, vemos que una recta vertical no define función, pero acá no estamos hablando de que sea una función o no, sino de una ecuación que me relacione las X y las Y, y que me defina esa curva en el plano, ¿sí? Entonces, la Y puede tomar cualquier valor, entonces me aparece acá, y la X necesariamente tiene que ser 0. Entonces acá tenemos la ecuación, ¿sí? Siempre fíjense que como pasa por el vértice, va a ser X igual a la abscisa del vértice, sí o sí. Entonces, por ejemplo, en este segundo caso, que el vértice es menos 2, 6, ¿cómo nos va a quedar el eje de simetría? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Perfecto. Bueno, y acá la pregunta tramposa. Discutir si la función presenta algún tipo de simetría. Y la función es la función. O sea, con lo que sabemos de funciones. Par. Y las simetrías de las funciones que vimos son pares e impares. ¿Qué les parece entonces? Son par. Cumple con Son pares. Son pares. la definición, ¿no? Ok, la definición de función par, o la interpretación gráfica, era que fuera simétrica respecto al eje Y. Claro, la Claro, primera. la primera sí. pero La la segunda no es, ¿o sí? Buen No, no punto. Sí, sí. Exacto, o sea, Buen punto, buen punto. por eso está esa pregunta ahí, para molestarlos. Perfecto, pues fíjense, la primera es par, o sea, toda parábola, cualquier parábola práctica tendrá un eje de simetría. Ahora, una función par tiene que ser, también va a tener un eje de simetría, pero sí o sí tiene que ser el eje Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta primera, que es simétrica respecto al eje Y, además de, porque su eje de simetría, va a ser par. Mientras que esta
que es simétrica respecto a su eje de simetría, pero no respecto al eje Y, no lo va a hacer. Entonces, eso está bueno, o sea, ténganlo en cuenta de que no relacionen directamente, o sea, hay una relación, si se quiere, pero no es directa, entre función cuadrática y función par. ¿Sí? Hay algunas cuadráticas que serán pares, y otras no. ¿Sí? De hecho, pues, hasta podemos generalizarlo un poco más. Si su eje de simetría tiene que ser el eje X para que sea par, tendría que, la abscisa de su vértice tendría que ser 0. Como solamente las cuadráticas las parábolas, cuyo vértice esté sobre el eje Y, van a corresponder a funciones pares. Todo el resto, no. Bueno, es un poco así como de generalidades. Y vamos a ver ahora un poquito de cómo hallar las leyes, que acá sí nos vamos a meter un poco más específicamente en las leyes de las funciones cuadráticas. Y acá, bien, una de las cosas que aparece en función cuadrática, o sí, o una diferencia, una característica, es que de repente aparecen 3 maneras distintas de dar la ley de una función cuadrática, y las 3 son análogas, ¿sí? Esta es una que la podrán encontrar con distintos nombres, pero una de ellas es la forma factorizada, no cualquiera, es que factorizada, polinómica. La otra, no, ¿se acuerdan las otras cuáles son? Yo lo tengo anotado. Canónica y factorizada. Bien, canónica y forma factorizada. Perfecto. Bien, la forma canónica, ahora las vamos a ver, eso lo digo simplemente para que quede resumidito, ahora lo vamos a ver bien. Se expresa de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora vamos a discutir cada una de ellas, y la forma factorizada, así. Ahora vemos qué significa cada cosa. Bien, en la forma canónica lo que tienen es un numerito, que les voy a marcar acá. Eso, cuáles son las constantes en cada caso. En el primer caso eran A, B y C, los numeritos que multiplican x cuadrado, a x y el término independiente. Acá tengo A y tengo H y K, que tienen que ver con el vértice de la parábola, ¿sí? O sea, si yo tengo una gráfica y tengo que dar su ley, voy a tener que hallar los valores, voy a tener que hallar 3 valores. Por ejemplo, para la forma polinómica tendré que hallar A, B y C. Para la forma canónica tendré que hallar A, H y K, y para la forma factorizada tendré que hallar A, X1 y X2. Fíjense, primero que cualquiera sea la forma, hay 3 constantes involucradas. Eso no puede cambiar. Siempre la cantidad de constantes que yo tengo que hallar son las mismas. Ahora, como en cada caso las constantes significan cosas distintas, hay veces que me va a convenir trabajar más con una, y veces que me va a convenir trabajar más con otra. Entonces, en la forma canónica, este H que aparece acá es la abscisa del vértice, y K es la ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una parábola y quiero sacar su ley,
y conozco las coordenadas de su vértice, ya tengo tanto el valor de h como el valor de k, como ya los tengo, ¿sí? No tengo que ponerme a hallarlos. Entonces, esta forma es útil si conozco las coordenadas del vértice. Bien, y la forma factorizada es una forma de factorización, o sea, tiene que ver con la factorización de polinomios, ¿sí? Esto vale para un polinomio de cualquier grado, en realidad. En la forma factorizada lo que yo escribo es el coeficiente principal, y en este caso 2 factores, porque es un polinomio de grado 2, y me queda x menos una raíz, y x menos la otra raíz. O sea que esta forma nos va a ser útil si conozco las raíces, ¿sí?, de la función. O sea, si yo tengo la gráfica, si puedo ver los puntos de corte con el eje X. Bien. Y lo otro que me interesa que vean es que en este caso aparecen A, B y C, en este caso aparecen A, H y K, y en el último caso aparecen A, X1 y X2. Y fíjense que el valor de A, que es el coeficiente principal, es siempre el mismo. ¿Sí? Si yo paso mi ley de una forma a la otra, el valor de A en los 3 casos es el mismo. Es el único que no cambia. Entonces eso también es útil porque, con lo que hablábamos recién de la franja hacia abajo o hacia arriba, sea cual sea la forma en que yo tenga la ley de mi cuadrática, en cualquier caso voy a poder ver rápidamente eso. Voy a poder identificar cuál es el coeficiente principal y cuánto vale, y si es positivo o negativo, y por lo tanto ya saber qué forma tendrá mi gráfica. Bueno, con esa breve intro, volvamos acá. Acá tenemos que hallar la ley algebraica de las funciones que estuvimos trabajando recién. Entonces, ¿qué puntos de la gráfica reconocen como del gráfico? Las raíces. Bien, las raíces Y el vértice. Y el vértice. y el vértice. Entonces, veamos que ¿cuánto valen las raíces? Entonces, las raíces son, o sea, lo que marqué son puntos del plano, ¿sí?, que tienen 2 coordenadas. Ahora, las raíces son las abscisas de esos puntos, ¿sí? Bien, Dos, uno vale 2 y menos 2. Perfecto. Ahí podría ser que en la polinómica uno de los términos valga 0. En la polinómica... Sí, te va a quedar así. Ahora llegaremos a eso. Bien, y el vértice, sabemos que es, le podemos llamar B, 0, 4, sus coordenadas. Bueno, entonces, fíjense que en este es como justo un ejemplo en el que podemos ver gráficamente tanto las raíces como las coordenadas del vértice. Entonces, un poco ahí podemos expresar fácilmente la ley de la cuadrática de ambas maneras. ¿Sí? O de 2 maneras, mejor dicho. ¿Sí? Si ustedes tienen que hacer la ley desde lo gráfico, las raíces les van a permitir fácilmente trabajar con la factorizada, y las coordenadas del vértice les van a permitir más fácilmente trabajar con la forma canónica. Entonces, lo primero que anotamos fueron las raíces, así que vamos a trabajar con esta forma. Entonces, fíjense que tanto x1 como x2 ya las conocemos y las podemos reemplazar directamente.
¿sí? X1 vale 2, entonces acá me va a quedar X menos 2. Y acá me va a quedar X menos 2. O sea, lo voy a reescribir. A veces se hace lío con los signos. Como que lo que está restando es la raíz, ¿sí? Entonces acá, si yo leo en la forma factorizada, acá, X más 2, quiere decir que mi raíz vale el opuesto, menos 2. Bien, y nos falta el coeficiente principal para hacer la ley algebraica. ¿Cómo lo podemos hallar? Con el delta I sobre delta X. Bien, el delta I sobre el delta X, que nos servía para hallar la pendiente de las rectas, quedó en las rectas. Claro, no, perdón. Después por favor. Después lo retomaremos, aparecerá nuevamente y tendrá mucha importancia, de hecho, en Matemática 1, pero acuérdense que este A es el coeficiente principal y no lo podemos interpretar así. Lo que sí sabemos es que es negativo, pero eso no me es suficiente para dar su valor. Entonces, lo que vamos a hacer acá es algo que... a ver. Me interesa que vean esto. Lo que vamos a hacer ahora es algo general. O sea, es algo que vale no solo para funciones cuadráticas, que vale para cualquier tipo de función, que no tiene que ver con el tipo de función. Y que es lo siguiente. Yo tengo una ley de mi función en la que me falta hallar una constante. Y conozco, o sea, las raíces, sé que son 2 y menos 2, que ya usé esa información, y a su vez conozco, en este caso, las coordenadas del vértice. Y tampoco importa que sea el vértice, es un punto por el que pasa la función. Entonces, eso lo podemos usar para plantear una ecuación y hallar A. ¿Sí? Vean que lo que vamos a hacer ahora, pero eso, tengan en cuenta de que no es algo de este tema cuadrática, sino que es algo que lo pueden hacer siempre, que en su función tengan que hacer una incógnita y que tengan un punto por el que pase esa función. Vendría a ser despejar A, lo que haríamos. Claro, pero el tema, ¿de dónde despejo A? Porque, o sea, yo acá tengo una función, que acá no tengo una ecuación para despejar. Pero cuando yo tengo un punto de paso, puedo generar una ecuación con mi función, porque le doy un valor a x, que es 0, y lo igualo a un valor de y específico, que es 4, y ahí me queda la ecuación del cual puedo despejar. Entonces, Claro, sí. pero digamos, esto se lo repito porque siempre pasa de que después, no sé, estamos dando función exponencial y aparece un numerito en la ley que no conocemos, y como que siempre se vuelve a la misma explicación y siempre como que parece algo nuevo, y en realidad siempre lo mismo. De hecho, en función lineal lo hicimos también, para hallar en un momento la ordenada de origen, me parece. Que era un número que faltaba en la función y ya. Bien, entonces fíjense que acá esto va a valer, o sea, reemplazo mis x por 0, y esto lo igualo a 4. Y entonces acá sí me quedó una ecuación, me quedó a por menos 2 por 2, o sea, a por menos 4, igual a 4.
¿Por qué el -4, profe? Porque esto es -2 y esto es 2. -2 por 2, -4. Como que trabajé este lado de la ecuación nada más. Y ahora, profe, tendrías que pasar el -4 dividiendo. Claro. Y ahí ya tenemos el valor de A que daba -1. Profe, ¿por qué no igualaste a 4? O sea, yo lo que hice acá fue... a ver, ¿cómo explicarlo? Acá tengo mi función, que todavía no es la ley de mi función, en el sentido de que no tengo todas las constantes. O sea, yo no puedo usar esta función para hallar valores de imagen. Porque, por ejemplo, si valorizo f en 1, me va a quedar, una A dando vueltas que no me va a dar un número como resultado, hasta que no conozca ese valor de A. Entonces, lo que hicimos acá fue saber que este punto, el 0,4, es un punto de la gráfica de la función. Y entonces, si yo acá le podría agregar, voy a agregar un pasito así se ve más claro. Como 0,4 es un punto de la gráfica, la función en 0 me va a dar 4. Ese paso, ¿se ve? Sí, sí, ahí. Bien, y ahora, ¿qué hago? Reemplazo f en 0 por su ley. O sea, f en 0 es a por 0 menos 2 por 0 más 2. Y entonces ahí me queda planteada una ecuación, porque me quedaba eso, ahora igualado a 4, que es el 4 de antes. Ahora se ve. Sí, yo no- Tú. Bueno, y entonces ahora ya estamos, o sea, ya tenemos la ley, porque básicamente ¿qué información tenemos? Por un lado esto, o sea, teníamos esta ley y nos faltaba hallar el valor de A, y ahora acá hallamos el valor de A que es -1. Entonces, esto quedó arriba, cualquiera. Esto le hago. Bien, entonces, ¿cómo nos queda finalmente la ley? Simplemente... ¿Por qué? Bueno, nos queda entonces -1, o sea, menos x menos 2 por x más 2. Y esta ya es la ley de la función, ¿sí? Es la ley algebraica, expresada específicamente en la forma factorizada. ¿Sí? O sea, las tres formas que vimos antes son todas válidas. Si ustedes tienen que hallar la ley, cualquiera que den va a servir. ¿Sí? O sea que acá ya estaríamos. Ahí. Sí. Bueno, les dejo así como para que, de tarea, digamos, como acá teníamos tanto las raíces para hacerlas factorizadas, como las coordenadas del vértice, que nos permitían hacer la canónica, pueden ir por los dos caminos, ¿sí? Entonces, eso después háganlo ustedes de tarea. Profe, vos después esto de los gráficos lo subís, así nos guiamos por el gráfico este, Sí, yo para ahora, hacer la tarea. cuando terminemos las gráficas, bueno,
Cuando terminemos la clase, cualquiera. Cuando terminemos la clase les subo el PDF de hoy y el de ayer también. Dale, gracias. Profe, ¿se puede encontrar la canónica a partir solamente de la ecuación? ¿Esta? ¿De esta sola? Sí. Sí. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es... o sea, ustedes pueden pasar de una forma a cualquier otra, en general. Lo que tienen que pensar es qué información necesitan. O sea, para la canónica necesitan las abscisas de ordenada del vértice. Entonces, lo que tendrían que hacer es hallar abscisa y ordenada del vértice. De hecho, ahora que lo pienso, en este caso que viene después, vamos a trabajar con la forma canónica también, y eso ya lo vamos a hacer en el problema, así que vamos a hacer eso, que es un poco más integrador y pasar un poco por todas las formas. Voy a borrar. Vuelvo un segundo acá. A ver, fíjense, de la forma factorizada, que es la que tenemos hasta ahora, yo les digo que pueden pasar a cualquier otra, a la canónica o a la polinómica. Si yo quisiera pasar a la forma canónica, lo que necesitaría son las coordenadas del vértice, abscisa y ordenada. Entonces, de la forma factorizada, o sea, teniendo esta ley únicamente, no es tan directo. Ahora, esto que es como en la forma polinómica, a ver, esperen que me ordene un poco. Bien, vamos a hacer primero esto. De esta forma no sabemos, muy sencillamente, cómo pasar a la forma canónica todavía. Ahora, a la forma polinómica, o sea, expresar esto como un polinomio de grado 2, numerito por x cuadrado, más numerito por x, más numerito. Tenemos A. Hacer la distributiva. Bien, o sea, para pasar a la forma polinómica, no importa en qué forma tengan dada la cuadrática, lo que tienen que hacer es siempre como distribuir todo. Si tienen un cuadrado binomio, expresar ese cuadrado, como multiplicar todo lo que puedan y llevar toda una suma de términos. Entonces eso lo pueden hacer. ¿Sí? Hacemos distributiva. No quiero por ahí demorar mucho en esto, que es como más algebraico, pero vamos a rapidito. Fíjense, este menos lo dejo acá afuera todavía. Entonces me queda x menos 2 por x más 2, que sería una diferencia de cuadrados. Me queda x cuadrado menos 4. Y ahora este menos que está afuera, me va a quedar menos x cuadrado más 4. Bueno, y ahora, en la forma polinómica, tienen una manera de hallar la abscisa del vértice, que es como una formulita que creo que la ven de dónde sale en teoría. ¿Sí? A la abscisa del vértice les solemos llamar así, x, y abajo un subíndice b. Y la formulita es menos b sobre 2 por a. O sea, si se fijan, en una forma polinómica siempre van a poder identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Bueno, la abscisa del vértice va a ser menos b sobre 2 por a. Más allá de que en este caso veamos que es 0 y todo, pero si quisieran hallarlo para una polinómica cualquiera, pueden aplicar esta fórmula. Entonces, ¿cuánto vale acá b? 0. 0. Bien, el b es el número que multiplica la x, en este caso 0. ¿Y cuánto vale a? Menos 2. 1.
Menos 1. Ah, el Claro. menos 1 por 2. Claro, el A vale menos 1, perfecto. Sí, entonces me queda, toda esta cuenta me queda 0. Bien, entonces, Profe, ¿no se puede sacar también del promedio de las raíces? sí, también, ya, sí, exactamente. Era otra manera, un poco más sencilla. De hecho, es la manera como de pasar directamente de la factorizada a la canónica. Entonces quería como pasar por todas. Pero sí, siempre la abscisa del vértice, como las parábolas tienen simetría, va a ser el valor, el punto medio entre las dos raíces. Entonces, sumo, hago menos 2 más 2, y lo divido por 2, y me da siempre el vértice. Perfecto. Ujú. Y ahí hay que sacar el I del vértice, Exacto. Que diga el vértice, reemplazando la X. exacto. No me acuerdo si en el libro lo tienen, pero en muchos libros les aparece también como una formulita, así como tienen menos b sobre 2a para la X, tienen como una formulita para hacer el I del vértice. Innecesario, o sea, yo nunca me la aprendí, porque básicamente la hayan reemplazando su función en el X que obtuvieron antes, y ya. Entonces hago esto en 0, que me queda 0 más 4, 4. Y entonces, para pasar, les repito, estamos pasando, o sea, por la sencilla que es esta función en particular, estamos usando un camino arduo para llegar a la forma canónica, pero sería un camino que pueden usar en otros casos donde no pueden ir por un camino más sencillo. ¿Sí? Entonces, este X del vértice ya es el K. No, el H, le llamamos. Y este Y del vértice es el K. Entonces, en la forma canónica, lo voy a copiar acá. Fíjense, ¿cuánto vale el A? Menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿sí? Eso no cambia, porque es el mismo de siempre. El H vale 0, o sea, X menos 0. Y el K vale 4. 4. Bien. De vuelta, un ejemplo un poco raro. O sea, si se fijan acá, yo esto lo puedo escribir más. O sea, si este X menos 0 lo puedo dejar como X, me queda X cuadrado, y este menos 1 es menos X cuadrado. O sea, en este caso, la forma canónica y la polinómica coinciden. ¿Sí? Pero no es algo que les pase siempre. De hecho, si acá tuviéramos X menos 2, por ejemplo, ya ahí la canónica y la polinómica no coincidirían. Pero bueno, ¿qué es lo que me interesa? Porque, o sea, en cuadrática podemos estar 3 clases hablando de estas cosas, de cómo hallar las distintas leyes, de cómo pasar de una ley a la otra. Podrían practicar cada uno de esos pasajes, que en total son 6 pasajes distintos. No me interesa que hagan eso, me interesa que entiendan la lógica atrás, de cómo pasar de una forma a otra. Me interesa que se acuerden que para llegar a la forma canónica, desde donde sea que estén, tienen que buscar la forma de hallar el X del vértice y la Y del vértice. Para llegar a la forma factorizada, tienen que buscar la forma de hallar las raíces. Y para llegar a la forma polinómica, en general tienen que hacer todas las distributivas que puedan, básicamente. Profe, Sí, para hallar el I del vértice, ¿de dónde salió el más 4?
acá ya teníamos, digamos, la ley de la función, era menos x cuadrado más 4. Entonces hago f en 0, o sea, menos 0 al cuadrado más 4. Sí, o sea, valoricé mi función, que es esta, en 0, que era el x del vértice. Ah, listo, gracias. Ni nada. Sí, Abril. X1 y X2 son los puntos donde la gráfica corta al eje X. Profe, ¿y si ahí no tenemos el gráfico, lo sacamos con la resolvente o no? Claro, o sea, si A ustedes las quisieran, raíces. si ustedes quisieran hacer las raíces desde acá, sin el gráfico, o sea, si quisieran pasar a factorizada desde acá, sin el gráfico, usan resolvente, exacto. Pero bueno, ese es el tipo de cuestiones de que no me interesa tanto de que veamos todas las formas específicamente y que se acuerden cómo hacer cada una, sino esta cuestión de, bueno, de que se queden con esta idea de que para la factorizada necesitan las raíces. Entonces, bueno, me aparece esta ley. ¿Cómo hago para obtener las raíces de esa ley? Eso no se lo tienen que acordar de memoria. Es algo que lo razonan. Bueno, usa resolvente. Entonces, perfecto. Bueno, entonces esto es como eso, un pantallazo. La idea con las tareas de aula a partir de ahora va a ser esto, como ver algunas cuestiones y que ustedes después con esto puedan resolver algunas actividades más metódicas, ¿sí? En sus casitas. Y si ahí aparecen dudas, les vemos en una consulta y demás. Lo que quiero que veamos ahora es un problema. Y quiero que tengamos un buen rato para el problema porque acá también vamos a trabajar con función inversa. Entonces, va a llevar un tiempito. Hasta acá, ¿estamos? Sí, profe. ¿Quieren que hagamos una pausa o estamos bien? Bueno. Bueno, vayan leyendo el problema. Yo ahí ven. 2 minutitos. Chicos, si tenemos los puntos de vértice, ya sabemos, tipo, el máximo, ¿no? Sí, Claro, el máximo o el mínimo. O sea,
El máximo sería 10 grados cuando alcanzo las 12. Sí, porque está desplazada 2 unidades a la derecha. Así que sí. Bueno, aquí estoy. Denme un minutito más. Bien. Bueno, como siempre, o como la vez pasada al menos, que fue el primer problema que trabajamos, veamos primero cuáles son las variables, antes que cualquier otra cosa. Temperatura y la hora. Perfecto. En este caso, está todo bastante más servido que el problema de lineal, porque veo que tenemos la ley. En la ley ya vemos el nombre de la variable, vemos cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Y acá nos dicen en qué unidades se mide cada una. Entonces, variable independiente, H, y va a ser la hora del día. En general, cuando es un tiempo, o sea, cuando lo que ustedes están midiendo es un tiempo, necesitan como un instante inicial, digamos, a partir del cual ustedes miden. En este caso, es como la hora del día, o sea, la hora del reloj. Entonces, y está medido en horas. ¿Sí? Y T es la H, hora del día, en horas. Y T, la temperatura ambiente, en grados centígrados. Bueno, si ustedes tuvieran que hacer esto solas, podrían hacer muchas cosas. Digamos, podrían empezar como... Y una de las cosas que podrían hacer es graficar la función como para ayudarse a responder todo. Lo que quiero que hagamos, ya que lo estamos haciendo juntos, es empezar sin la gráfica, como más que nada pensando o imaginando las cosas que estuvimos viendo, y después usar la gráfica para como ver bien como toda la situación, pero es un buen ejercicio también como para poder abstraer un poco. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos en qué forma está dada esta función. Canónica. 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 Entonces, acá lo que podemos identificar es el valor de A, es 1/10. ¿Cuánto valdría la abscisa del vértice? 12. ¿12 o menos 12? No, 12. Sí. ¿Qué digan ustedes? Sí, Entonces, casi seguro que 12. Porque la fórmula inicial es eso, al menos. menos. Bien, perfecto. Sí, es algo que muchas veces
genera ahí confusión. Es el número que está restando. Y si yo tengo h más 5, por ejemplo, la abscisa del vértice es menos 5. ¿Sí? Siempre lo que está restándolo. Si lo expreso como resta, el número que me aparece después del menos, esa es la abscisa del vértice. Y la ordenada del vértice, 10. Ahí siempre suma. Bueno, entonces, con esta información me interesa que respondamos las cuestiones desde la ley. Entonces, por ejemplo, en el ítem A, que tenemos que ver la temperatura máxima. Primero, la gráfica de esto va a ser una parábola. ¿Va a tener máximo o va a tener mínimo? Va a tener máximo, porque la variable independiente es negativa. Por tanto, las ramas van hacia abajo. Bien, sí, el término independiente. Perfecto. El término independiente es negativo, entonces mis ramas van a ir hacia abajo, mi función va a tener un máximo, y ese máximo va a ser la ordenada del vértice. ¿Sí? Entonces eso fíjense que sin hacer la gráfica, estrictamente, como ya pensándolo, lo podemos responder. Como es negativo, la ordenada del vértice será el máximo de la función. Entonces, ¿cuál fue la temperatura máxima? Ya que ahora se registró. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo sacamos esa información? El vértice y, bueno, en este caso, la ordenada del vértice. O sea, de la abscisa y la ordenada del ¿No son vértice. las coordenadas del vértice directamente? Ajá, perfecto. ¿Y cuál es cuál? O sea, ¿cuál es la temperatura máxima? Es 10. 10. 10 Bien, la temperatura máxima es directamente la ordenada del vértice. a las 12. Exacto. Vale, ya vamos a escribir como una respuesta, en realidad, pues no vamos a hacer ningún cálculo en el medio. Máxima fue de 10 grados Celsius y se registró en la abscisa del vértice, o sea, lo que correspondería a la abscisa del vértice a las 12 horas. O sea, a las 12 del mediodía sería. Fíjense que cuando yo digo que recién dije que se registró a las 12, que es la abscisa del vértice, ahí lo que hacemos es estamos como mezclando un poco lo geométrico, la interpretación geométrica, porque en mi problema no tengo ningún vértice de nada, tengo una temperatura que estoy midiendo en función del tiempo, pero esta relación entre lo geométrico de la gráfica y lo interpretativo, o sea, siempre lo geométrico ayuda mucho a interpretar. ¿Sí? Pero tienen que tener en cuenta que después lo que ustedes interpretan no es, o sea, ustedes no van a responder nada sobre el vértice, porque acá le están preguntando sobre la temperatura y la hora que se registró. El vértice es un concepto de la parábola y todo eso es geometría. Bien. Cuando la temperatura fue de 0 grados Celsius. Ítem C. Y ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nos está pidiendo el lenguaje simbólico? O dicho de otra manera, ¿cuál es? Que yo estaba pensando que h menos 2 al cuadrado de 100. Entonces, a multiplicarlo por 1 sobre 10, tenés menos 100, que sería menos 10. O sea, menos 100 sobre 10, que sería menos 10. Menos 10 más 10, te queda 0. Bien, perfecto. Hiciste como la mitad del... O sea, como que ya planteaste la cosa ya despejada, en parte. Está perfecto. Bien, ¿el resto qué opina? O sea, la primera pregunta sería, ¿qué tenemos que responder? ¿Un valor de qué? De hora, de la De variable hora. independiente.
Bien, perfecto. Si eso es lo primero que tenemos que identificar. Si lo que tenemos que responder es un valor de hora, o sea, de variable independiente, un valor de temperatura, o un conjunto, digamos, una especie de punto de la gráfica. Tenemos que identificar eso, ¿sí? Y acá lo que tenemos que ver es la temperatura, perdón, cuándo, o sea, en qué instante la temperatura fue 0 grados. Eso lo podemos escribir simbólicamente. Eso se lo voy a escribir así, no particularmente porque me den ganas de escribirlo así, sino porque muchas veces les aparece esto después y no entienden qué les están queriendo decir. Se encuentra acá. Es como si acaso tuviera un T asterisco, esto es lo que les suele aparecer así como un T asterisco. Básicamente es un instante de tiempo incógnita, ¿sí? No le llamo, perdón, H asterisco. O sea, no le llamo H porque H es la variable independiente y puede tomar cualquier valor. Y H asterisco sería como un valor de H incógnita que no conozco, que es el que quiero averiguar, ¿sí? ¿Y qué condición tiene que cumplir ese H asterisco? O sea, la temperatura tiene que ser 0 grados Celsius, ¿no? Que T sea igual a 0. ¿Y dónde aparece H asterisco acá? En 22, pero igual no lo busqué muy analíticamente. No, pero digamos, o sea, yo acá escribí T igual a 0. ¿Cómo uso este T igual a 0 para hallar H asterisco? Esa sería la pregunta. ¿Lo reemplazas en la ley? Claro, con la ley. Bien, o sea, esta ley de la función, que es para H, sería, o sea, acá lo que me faltaría escribir es esto, ¿no? Que T aplicado en H asterisco me dé 0. ¿Sí? Y entonces acá, o sea, esto es escribir en lenguaje simbólico esto, lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál fue el instante que le llamé H hora asterisco? Tal que la temperatura de esa hora fue de 0 grados. ¿Sí? Y esa cuestión de poder escribirlo analíticamente, simbólicamente, digamos, es lo que ahora permite resolverlo. Porque fíjense, T en H asterisco es esta función. Solamente que ahora lo único que voy a reemplazar es eso. El H lo llamaré H asterisco. Mi incógnita, se pueden poner cualquier otra letra, obviamente. Y esto me tiene que dar 0. Entonces, lo que me quedó acá es una ecuación. ¿Sí? Donde tenemos que despejar H asterisco. Bueno, lo que viene ahora son simplemente una serie de pasos algebraicos. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir qué hizo ahí con los asteriscos que no entendí muy bien? O sea, acá cuando pregunta cuándo la temperatura fue de 0 grados, la pregunta es, bueno, ¿en qué momento, no? Como, bueno, a ese momento que no conocemos, le llamé H asterisco. Es como la incógnita. Le podrían llamar de cualquier forma. ¿Sí? Ahora, no le podríamos, o sea, H solo, no es no es el instante de tiempo en particular donde la temperatura fue de 0 grados, porque H es la variable independiente. Entonces, muchas veces lo que se acostumbra en estos casos es a ponerle eso, el nombre de la variable independiente y un asterisco. Le podrían haber llamado X, o lo que ustedes quisieran, ¿sí? Pero bueno, como muchas veces les aparece así o se usa así, quería usarlo así, para que vean qué significa. O sea, no significa nada en particular, es como si yo acá hubiese puesto eso. X.
un circulito, no sé. Es simplemente para no poner h solo, que es la variable independiente. No tiene más misterio que ese. Bien, entonces si acá despejamos, fíjense que podemos despejar. Profe, Sí, puede ser básicamente que tomás una variable independiente en concreto en vez de cualquiera de los del dominio. Ese asterisco y ya está. sí, es para diferenciar el nombre. Pero de vuelta, le ponía justo otra letra y ya. Pero muchas veces se usa la misma letra con eso, con un asterisco o algo para modificarlo y diferenciarlo de la variable independiente h. Bueno, vamos con el despeje, que no tiene... Son varios pasos, pero son sencillos. Acá pasé el 10 restando. Acá voy a pasar un menos 10 multiplicando. Y me va a quedar menos 10 por menos 10, 100 positivo. Profe, ¿por qué menos 10 restando? Acá está, o sea, lo que queremos despejar está, se le resta 12. Después a todo se lo eleva al cuadrado. Después se lo multiplica por un menos un décimo, por esto acá. Y después se le suma 10. 4 cosas. Entonces cuando despejamos, primero este 10, sumando, lo pasamos restando. Un paso menos. Ah, listo. Después este menos un décimo, lo pasamos como por menos 10. Entonces me va a quedar 100. Y ahora acá ¿qué pasaba? ¿Se pasa la raíz? Las raíces en ambos términos. Bien. O sea, eso lo habíamos discutido creo en la primera clase, la segunda. Pasábamos la raíz, pero resumidamente eso se pasaba como un más menos. ¿Sí? Porque más menos raíz de 100. ¿Sí? Porque cuando tenía un cuadrado y lo despejaba como raíz, me quedaban las dos posibilidades. Y esto era porque básicamente, si se fijan, esto me va a dar la raíz de 100 a 10. Entonces, si piensan en el paso anterior, tiene sentido, porque si lo de adentro da 10, elevado al cuadrado me da 100, y si lo de adentro da menos 10, también sería una solución posible, porque elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, esas dos posibilidades que tenía acá de que lo que está dentro del cuadrado sea positivo o negativo, cuando pasábamos la raíz teníamos que poner el más menos para tener esas opciones. Entonces, eso es very important. Entonces, me queda más menos 10, básicamente. Bueno, y entonces acá tengo las dos, voy a tener dos posibles soluciones en principio. Una, veremos si sirven las dos o no. Fíjense, una opción sería, si considero que es, vamos a ponerle como las raíces, si tomo la raíz positiva, me queda 10 más 12, que me da 22. Y si tomo la raíz negativa, me queda menos 10 más 12, que es 2, positivo. Buenísimo. Sí. Qué bien. Bueno, que igual, ¿cuál sería la respuesta acá? O sea, las 2 horas son válidas, digamos. Sí. Sí. Sí, o sea, lo que tendría que ver es, primero, yo empecé a contar desde las 0 horas, en ningún momento anotamos el dominio, hubiese estado buenísimo, para tenerlo también ahí a mano.
¿Cuál era el dominio de esta función? Locales. Vean, tenemos restricciones. Sí, del modelo. Serían 24. Bien, o sea, la temperatura la tomamos entre las 0 horas y las 24 horas. O sea, aquí estamos midiendo la variable en horas, o sea, acá. Vamos a ir desde 0 a 24. Entonces, fíjense que las 2 horas que nos tocaron, los dos resultados fueron a las 2 horas, o sea, a las 2 de la madrugada, y a las 22 horas, a las 22, a las 10 de la noche. O sea, ambos, lo que yo tengo que verificar acá es eso, ¿no? Que ambos resultados caigan dentro de mi dominio, porque si no me hubiese dado, no sé, 25, habría sido como a la 1 de la madrugada del día siguiente, y eso estaría por fuera de mi dominio. Pero en este caso, ambos resultados son correctos, y acá se juega eso, la interpretación del problema, y acá es súper necesario, ¿no? La respuesta. Interpretar si esos resultados que yo obtuve son ambos válidos o no. Entonces sería a las 2 de la madrugada, y a las 22 horas o a las 10 de la noche. Quieran llamarle. Bueno. Y ahora sí, vamos a ir a graficar un poco todo esto, este lío. Como el ítem D, no sé si, me quedo medio al revés en realidad, porque el ítem D quería tener que estar antes. El ítem D así charlado rápidamente. Fíjense, ¿qué temperatura había a las 3 de la tarde? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Reemplazar, simplemente. Ajá. Y entonces, lo escribo acá, total es cortito. ¿Qué reemplazarían? H por 3. 15. Bien, o sea, acá siempre, digamos, cuando tenemos que hallar un valor de variable dependiente, es más fácil porque simplemente reemplazar, no tenemos que resolver una ecuación como hicimos recién. Sí, acá aparecen como las típicas cuestiones por ahí a veces molestas o tramposas que tienen que estar atentos en los problemas. Si las 3 de la tarde, si yo mido mi tiempo desde las 0 horas, quiere decir que mi h, mi variable independiente, va a ser 15, no 3. Entonces, la temperatura a las 3 de la tarde la voy a hallar haciendo t en 15. Queda 9,1 grados Celsius. Bueno, el D lo resolví acá así como breve, más que nada para que lo que viene después, que vamos a ver ahora en lo que queda de los últimos 20 minutitos, algo de función inversa, y tiene más que ver con el ítem C, el tema de función inversa. Bueno, entonces, veamos el ítem E. Que nos pide hallar, si es posible, una función que informe la hora del día a la que se dio cada temperatura
Y tenemos 3 ítems distintos. Uno que es una función que informe la hora a la que se dio cada temperatura a lo largo de todo el día. Otra durante las primeras 8 horas. Y otra durante las últimas 6 horas. Bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo, básicamente? Matemáticamente, ¿qué es esta función? Una gráfica, pero para verlo bien. Bien, o sea, la gráfica nos está pidiendo una función. Tenemos que dar dominio, ley, la ley podría ser a partir de la gráfica, dominio, ley, codominio. ¿Pero qué función sería? Inversa de La inversa. esto. Bien, la inversa, ¿sí? Porque es una función que, o sea, si yo a cada tiempo le asigno la temperatura, lo que querría hacer ahora es, a cada temperatura, asignarle el tiempo en el que se dio. Bueno, ¿qué pasaría en el ítem I? A lo largo de todo el día. ¿Podría hacer esa función? De hecho, acá les dejé así como un... Copié esto a propósito. Podría ser una función que a cada temperatura le asigne No, no la hora podría del ser. día a la que se dio. Ah, el tema es que Oxel está acotado. Tenés variables o sea, restricciones de la variable. No sé. Bien, pero sí, pero antes que eso, digamos. No, porque ya vimos que a 2 horas diferentes le da la misma temperatura en el ítem C. Claro. Claro, o sea, eso es lo, digamos, pueden verlo desde ahí o no, pero estaba bueno, ya que acabamos de trabajar eso, que acá ya en este caso, digamos, a lo largo de todo el día al menos, inversa no vamos a poder hallar. Y ya lo que vimos acá sería como un contraejemplo. Vimos que a una temperatura, que era 0 grados, le correspondían 2 horas distintas. Entonces, acuérdense que los contraejemplos, cuando los podemos usar, son útiles, pues son como sencillos de usar. Entonces, para T igual 0 grados Celsius, le corresponden 2 horas distintas. O sea que no es una función, básicamente. O sea, lo que nos pide allá en el ítem I no se puede porque sería esa función inversa que no sería función. Bien, ¿y por qué no es función? O sea, ¿cuál es el problema de la función original, de la función t, que hace que la inversa no exista? La inyectividad. Bueno, sí. Lo que dijo la compañera, ¿no? Que Exacto. Porque 2 valores de A tienen el mismo de B. 2 valores del dominio tendrían... O sea, un valor del dominio tendría 2 valores del codominio. Ya no te cumpliría. Me parece que no es por inyectividad, que es directamente por la definición de función. Porque inyectividad es que a cada valor del conjunto principal se le da uno de la imagen, no del codominio. Igual lo que están diciendo está todo bien. O sea, el problema, digamos, no, lo que vos estás diciendo también, estás hablando de distintos enfoques. O sea, el problema con la función original es que no es inyectiva. Entonces, a 2 elementos distintos del dominio le va a asignar la misma imagen. Y ese problema de esa inyectividad, esa no inyectividad de la función es lo que hace que no exista la inversa. Porque la inversa no cumpliría la definición de función. ¿Sí? Pues si la original a 2 elementos del dominio asigna la misma imagen, de este voy a la inversa de un elemento iría a 2 distintos.
Bueno, entonces, bueno, entonces acá lo que grafiqué en GeoGebra es la función. Ahí les vuelvo a compartir. GeoGebra, sí. Bueno, entonces acá está la función graficada desde 0 hasta 24. ¿Qué les iba a decir? Bueno, acá vemos claro que la función sí no es inyectiva, por lo tanto no va a admitir inversa. Y podemos ver todas las cuestiones que ya estuvimos trabajando, ¿sí? Que la temperatura máxima fue de 10 grados y se dio a las 12 horas. Podemos ver que la temperatura de 0 grados, o sea, en el eje vertical tener 0, se dio a 2 y a 22, que fue lo que calculamos antes, que de hecho corresponde a las raíces de la función. Y ahora vamos a ver el tema de la función inversa. Bueno, acá sabemos que esta función no admite inversa, porque no es inyectiva, punto. Ahora, lo que habíamos visto cuando vimos función inversa es que podíamos, por ejemplo, acotar, ¿sí?, el dominio de la función de manera de que la función admite inversa. Entonces, fíjense que yo acá podría acotar desde 0 hasta 12 y quedarme con esta rama únicamente, o desde 0 hasta 24. Que, de hecho, las voy a hacer separar con dos colores distintos. Bien, ahí marqué en dos colores distintas las ramas de la parábola. Bueno, y lo que vimos en inversa en su momento era eso. Yo podía, bueno, agarramos una gráfica y acotamos el dominio para que sea inyectiva y que admita inversa. Así como medio aleatorio, si qué acotaba o qué dominio tomaba. Ahora acá, que estamos en el problema y que lo que tenemos que hacer es hallar una inversa que tenga ciertas condiciones. Y ahora tiene todo un poco más de sentido, en el sentido de que no es que hallamos una inversa porque sí. Tomamos un dominio cualquiera que se me ocurrió porque estaba aburrido para que la función sea inyectiva. Tenemos que ver, con lo que le está pidiendo, qué hacer. Entonces, en el primero ya vimos que no se podía. En el segundo pregunta durante las primeras 8 horas. O sea, tendríamos que buscar, o ver si existe, la función inversa de esta función durante las primeras 8 horas. ¿Y ahí qué pasa? Ay. ¿Existe ahí la inversa? Sí, ahí sí. ¿Por qué hace esto? Bueno. Bien, ahí sí. O sea, sería tomar únicamente desde 0 hasta 8, o sea, esta rama, que ya esa rama completa podría ser la inversa, pero únicamente necesitamos tomar de 0 a 8. Ahí acoto el dominio. ¿Sí? Y vemos que esta curvita corresponde a la función inyectiva, entonces podríamos hallar su inversa, si tomamos el codominio apropiado. Bueno, entonces fíjense que en el ítem I sí lo vamos a poder hacer. Y la pregunta es, ¿cómo hallamos la inversa de la función correspondiente a este arco de parábola? Intercambiamos dominio y codominio. Bien, intercambiamos dominio y codominio, que eso, el dominio de esta función es de 0 a 8, ¿sí? Y el codominio tendremos que ver cuáles son las imágenes, ¿sí?, en 0 y en 8, para ver
qué imagen tenemos acá y qué imagen tenemos acá, en la parte final de la función. Entonces, bueno, entonces esta nueva función, o sea, si hacemos t en 0, primero, ¿cuánto nos da? 2. No, en 0, da menos 4, algo. Sí, a mí me dio eso, menos 4,4. Bien, menos 4,4. Y se me desconfigura el teclado y se me va el signo de grados. Bien. Y t en 8, lo que estamos haciendo ahora es encontrar los extremos, ¿sí? Para poder hacer el conjunto imagen. 8 menos 12, 4, 16, menos 17,6. No. 8,4 puede ser. Perfecto. Bueno, entonces, pues le voy a borrar mejor. Bien. Bueno, entonces, esta nueva función, t, a la cual le vamos a hacer la inversa, ¿sí? Podemos llamarle, para no agregar más nombres, le voy a llamar t sub 1. Otra función t. Y entonces, esa función t sub 1, su dominio va a ser de 0 a 8, dijimos. Y su codominio va a ser el conjunto imagen, para que admita inversa. Y su ley va a ser la ley de antes. Eso no la ley no va a cambiar, ¿sí? Lo único que cambiamos, o lo único que acotamos fue dominio y codominio de la función original. T sub 1 de h es la misma ley de antes. Bueno, y ahora si se fijan, lo que tenemos que hacer es hallar, digamos, para la inversa, para la inversa ya tenemos dominio y codominio, porque eso lo tomábamos invirtiendo acá. Lo que necesitamos es la ley. Y fíjense que hicimos antes. Cuando, digamos, para hacer la inversa tenemos que despejar h. Y antes un poco hicimos eso. O sea, despejamos un h de esta ecuación. Solamente que lo que tenemos que hacer ahora es despejarlo para un h genérico. O sea, en vez de llamarle h asterisco, le voy a llamar h. Y acá no voy a igualarlo a una temperatura, que antes era 0 grados, sino que le voy a igualar a t. Eso es lo que hacemos siempre cuando despejamos inversa. Expresamos mi función igual a la variable dependiente y despejamos h. Bueno, los primeros pasos los voy a hacer medio rápido, así llego a lo que me interesa. Si quiero despejar h, paso este 10 restando. Después paso este menos 10 multiplicando. Acuérdense que el menos 10 que va a multiplicar a todo esto. Entonces acá voy a poner el t menos 10 entre paréntesis y lo voy a multiplicar por menos 10. O sea que me va a quedar menos 10 por t y más 100.
Bueno, ya está. Y acá quiero llegar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si venimos trabajando como hicimos antes, cuando quisimos hallar los dos valores de hora a los que había 0 grados, lo que hicimos fue pasar la raíz como más menos raíz. Y después, ahora este 12 habría que pasarlo sumando. Entonces me quedaría h igual a 12 más menos esta raíz. Si se perdieron en algún paso algebraico, no importa, después lo pueden ver tranquis. Me interesa otra cosa ahora, que es que veamos esto. Yo acá despejé todo, despejé h. Ahora, si esta fuera mi función inversa, tengo el problema de que voy a reemplazar un t y voy a obtener dos valores. De hecho, si se fijan, pensando en el ejemplo de antes, que nos dio que a las 2 y a las 22 había 0 grados, si yo acá reemplazo la temperatura por 0, me da 100, esto me da la raíz de 110, y me queda 12 más 10, 22, y 12 menos 10, 2. O sea, tengo esos dos posibles resultados. Esto no me define una función. Ahora, lo que acabamos de ver es que mi función t sub 1, en el dominio de 0 a 8, sí define función. Y porque, aparte, digo, su inversa definía, o sea, su inversa existía, porque vimos la gráfica, que era este arquito, y es inyectiva, y está todo bien. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es elegir una de estas opciones. O sea, elegir el más o elegir el menos. Y ahí, esto se los cuento así rápidamente, porque ya estamos ahí medio justitos con la hora, pero lo que les va a pasar ahí es lo siguiente. Vimos antes que si yo tomo solamente de rama naranja, va a ser inyectiva, y si tomo solamente de rama azul, también va a ser inyectiva. Bueno, cuando hacen la función inversa, básicamente eligiendo el más, obtienen la inversa de una de las ramas, y eligiendo el menos, obtienen la inversa de la otra rama. ¿Sí? Me está apurando la computadora. ¿Sí? Entonces, acá tendrían que elegir el más o el menos correspondiente a la inversa de la rama izquierda. ¿Sí? ¿Cómo podrían darse cuenta qué elegir? Si elegir más o elegir menos. Por el dominio, elegimos de 0 a 8. Exacto, pero digamos lo que tenemos que definir ahora es si acá, o sea, mi función inversa va a tener esta ley, pero tengo que tomar o 12 más raíz o 12 menos raíz. Hay una que va a corresponder a la inversa de la que yo estoy buscando. Que está buscando la inversa de la rama naranja. Entonces, una manera así que se la pueden acordar como de memoria, es que en la parábola, la rama, esto ni yo me lo acuerdo, la rama derecha, a ver, tengo que pensar, la rama derecha corresponde al, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Pues tampoco nunca lo pienso así. Pero fíjense, si yo acá reemplazo t por 0, yo lo que, por ejemplo, que antes habíamos visto que nos daba como horas 2 y 22. Si yo quiero trabajar con la rama de la izquierda, la imagen que necesitaría ahí es que me dé 2, no que me dé 22. Entonces puedo ver acá, cuando reemplazo t por 0, todo esto me va a dar 10. Entonces la pregunta sería, ¿qué tengo que tomar acá para que cuando t valga 0, h me dé 2?
10 positivo. 10 negativo, perdón. Sí, lo remaría. Pero sería algo así. Para que h aplicado en 0 sea igual a 2, ¿sí? Debo tomar la raíz negativa. Sería un poco la conclusión. Entonces, rama izquierda de parábola tiene que tomar la negativa y rama derecha de la parábola tiene que tomar la positiva. Para mí eso mucho, les repito, acordarme la memoria no me sirve. Pero acá entonces vemos que tengo que tomar la negativa para tomar la inversa de la rama izquierda, y por lo tanto, la ley de la inversa desde acá estoy llamando a la inversa, la estoy llamando h, igual que la variable dependiente. Va a ser 12 menos la raíz. Entonces acá la función h, o sea, antes llamamos t sub 1, podemos llamarla h sub 1, como para mantener ahí la similitud. ¿Cuál va a ser con esto cerramos? ¿Cuál va a ser su dominio? ¿Cuál va a ser su codominio? ¿Cuál va a ser su ley? Acuérdense que h1 es la inversa de t sub 1. El dominio sería el codominio de la función que le sacamos una inversa. Exacto, este va a ser el codominio. Este va a ser el dominio. Y su ley. Ya. H sub 1 de t va a ser esta que hallamos acá. Bueno. Para la próxima vamos a... bueno, acá les dejé algunas actividades sugeridas de la guía para que vayan viendo, que están relacionadas a función cuadrática y raíces. La semana que viene, no, el viernes, vamos a ver función homográfica, que es un poco más corto que esto. Entonces, vamos a tomarnos un ratito al principio también para ver un poquito más de raíces, sí que lo vimos ahora muy sobre el final y muy, así que habrán quizás quedado un poco, no sé de quemadas, pero tal vez asustadas de lo que acabamos de ver, o de cómo hacer eso. Pero bueno, el viernes nos tomamos un ratito para cerrar eso, así que por ahí les recomiendo. Sí, ¿Puede volver un poquito a la diapo anterior? sí. Digamos, esto traten de verlo, no vemos Ariadna, traten de verlo, traten de hacer también el ítem I, y el viernes si quedó así como alguna duda, lo vemos antes de arrancar homográfica. Voy a cortar la grabación. Profe, y problemas así como este va a haber en el parcial, ¿no? Algo parecido a